Voy a grabar. Ya estoy grabando. De Santiago capítulo 5, versículo 15. Habíamos terminado ahí en el versículo 15 y ahora seguimos con el versículo 16. Vamos a leerlo. Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del eficaz del justo puede mucho. En realidad aquí vemos varias cosas que puede hacer la oración aquí en Santiago. Por ejemplo, ayuda en aflicción, como dice Santiago 5:13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Así que entonces, una de las cosas en que la oración ayuda es sacarnos de la aflicción. ¿Cómo sabemos que oramos bien? Sabemos que oramos bien cuando después de orar nos sentimos mejor, estamos mejor, aunque el problema no se haya solucionado, pero hay paz en nuestro corazón, hay fortaleza, a veces el problema ya está solucionado. Ahí sabemos que estamos orando bien. Yo me acuerdo estando en un seminario, estaba donde estaban los muchachos internados. Ese día creo que yo estaba pastoreando en Punta Arenas, creo, y ese día habíamos regresado a Tillo para, no sé si era para predicar, algo teníamos que hacer. Entonces yo me quedé durmiendo ahí con los muchachos. Ellos tenían que levantarse temprano y habían 4 baños y había uno en que uno de los estudiantes no salía y duró. Ya cuando salió bravísimo. Y entonces uno de los alumnos, uno de los compañeros de él le preguntó, ¿pero qué estaba haciendo? Y le dice él, estaba haciendo el devocional, pero estaba bravísimo. Y entonces el compañero le dijo, oye, pero ¿con quién estaba haciendo usted ese devocional? Porque no pareciera que fuera con Dios, porque salió bravísimo, salió enojadísimo. A veces nos sucede eso, que en lugar después de orar, de sentirnos bien, nos sentimos peor. Y eso es porque oramos mal. Así le pasó a Moisés en el libro Números. Él empezó a orar a Dios y por último le pidió a Dios que le quitara la vida. Se fue a sentir cada vez más mal, más mal, más mal, hasta el punto de pedirle a Dios que le quitara la vida. Entonces, esa no, realmente no es una buena oración. Bueno, imagínense que si Moisés lo hizo, a veces nos pasa a nosotros, pero eso no debería ser lo constante en nosotros. La oración debe ser una forma de salir de la aflicción. Es realmente una medicina, no una carga. Es un medio, un ejercicio que Dios nos da para que nosotros, por la fe a través de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo, pongamos todas nuestras cargas en las manos de Dios, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Esa es una cosa que vemos aquí en Santiago, capítulo 5, que hace la oración, sacar de la aflicción. Otra cosa que vemos que hace la oración, voy a poner algo aquí, es que puede sanar, según el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Ya vimos el contexto de esto y las cosas que pueden rodear esto. La semana pasada no vamos a entrar a ese tema nuevamente, pero nada más quiero recordarles que cuando es la voluntad de Dios, porque Dios siempre puede sanar, pero no siempre es la voluntad de Dios hacerlo. Recuerden que cuando Dios nos dice no para algo o espere, es porque nos va a dar algo mejor y nos da su gracia para soportarlo. Un hombre le pedía a Dios que cambiara a la esposa. Yo lo leí en un libro de Tim LaHaye y entonces Tim LaHaye le dijo a este hombre, bueno, pero si Dios no cambia a su esposa, le va a dar gracia a usted para soportar.
Entonces él dijo, no, pero yo lo que quiero es que cambie a mi esposa, dice. Cuando Dios nos da gracia para enfrentar una situación, Dios no está cambiando la circunstancia, nos está cambiando a nosotros. Y gracia no es que, sí, yo voy a andar con esta aflicción toda mi vida. Y que, eso no es gracia. Gracia es una fortaleza que es como que si no tuviéramos problemas. Bien, entonces la oración puede sanarnos. Esa es la segunda cosa que vemos sobre la oración aquí. La tercera cosa que podemos ver aquí es que puede traer perdón de pecados, ¿verdad? Porque aquí donde dice, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Hay que tomar en cuenta el contexto del resto de la Biblia y cómo es que nuestros pecados pueden ser perdonados. A ver, dígame un versículo y explíquemelo brevemente, alguno de ustedes. ¿Cómo es que Dios puede perdonar nuestros pecados? ¿Qué es lo que nos manda hacer para que perdone nuestros pecados? Hablando de los creyentes, digamos, en este momento. Cuando Vamos a ver. recibimos a Cristo. Ok, entonces ese sería en el caso de una persona que no es creyente. Esta es la forma exactamente. Dios usa la oración para que esa persona se arrepienta, crea y le pida a Cristo que venga a su vida y así recibe el perdón de pecados. Exactamente. Y en el caso cuando ya la persona es creyente, Hijitos míos, ajá, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ajá, muy bien, Cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón, Él nos perdona. exactamente, exactamente. Tomando en cuenta el versículo que dijo doña Rosy y este comentario de hermana Cristina, entonces vemos cómo podemos recibir perdón de nuestros pecados por medio de la oración. Ahora, hay un versículo donde específicamente nos dice que lo que tenemos que hacer para que Dios nos perdone a nosotros los cristianos. ¿Quién se acuerda? Pecados, que es 1 Juan 1:7. Bueno, está cerca. Leanos qué dice 1 Juan 1:7. Bueno, está 7, 8 y 9. Bueno, entonces uno de esos 4 versículos, bueno, de esos 3 versículos, ¿cuál es el que específicamente nos dice qué es lo que tenemos que hacer para que Dios perdone nuestros pecados? Confesar. Confesar, exactamente. ¿Cuál Lo es, leo. doña? Sí, por favor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bien, ¿qué significa confesar? Decirle a Dios. Decirle a Dios. Yo quiero que esta palabra, así como aprendimos acerca de la palabra misericordia, así como aprendimos acerca de la palabra gracia, así como aprendimos acerca de la palabra paciencia, yo quiero que esta palabra confesar hoy se nos grabe su significado. ¿Cuál es el significado de la palabra confesar? A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién nos puede ayudar? Reconocer. Reconocer. Ese es el significado de confesar. En otras palabras, es ponerse de acuerdo con Dios que lo que Él dice es pecado. Entonces yo me pongo de acuerdo con Él y digo, sí, tienes razón, hice mal. Digamos que nos enojamos y gritamos. Entonces voy a decir lo que una persona podría hacer y ustedes me dicen si lo está confesando o no. Esa persona se enojó, botó platos, los quebró, gritó y luego llegó donde Dios y le dijo, Señor, yo reconozco que yo me enojé, pero usted sabe que yo tenía razón. Dígame, ¿qué clase de confesión es esta? ¿Está correcta? Y si está correcta, No, ¿por qué cree que no está correcta, hermana Cristina? porque no está reconociendo que Él hizo algo mal. Exactamente, exacto. Ups, se me quiere como apagar no sé, ¿me oigo bien? Sí. Sí, sí, hubo aquí
me dijo algo aquí el micrófono. Espero que no me quede sin micrófono. Bueno, bien, exactamente. Este hombre no está reconociendo. En cambio, digamos que es la misma persona, pero llega donde Dios y le dice, Señor, he hecho muy mal. Reconozco que me enojé, tuve mala actitud, aunque me provocaron y todo, pero reconozco que hice mal. No hay excusa, está mal. Esta persona está reconociendo su pecado a Dios, está confesándoselo. Señor. Sí. Ok, bien. Oiga, y en el caso de esta persona, ni le dijo a Dios, perdóname, ¿verdad? Que si uno quiere, se lo pide a Dios. Pero con solo reconocer, sí, Señor, tienes razón, he hecho mal, eso es confesar nuestros pecados. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok, entonces confesar nuestros pecados a Dios es reconocer y ponerme de acuerdo con Dios en que lo que Él dice que está mal, y si yo lo hice, entonces lo reconozco delante de Él. Recuerde que, ¿qué es lo que limpia, hermana Rosy? Según 1 Juan 1:7, la sangre de Jesucristo. Lo limpia de todo pecado. Ok, no limpia excusas. Ok, así que si vamos con excusas a Dios, la sangre de Cristo no puede quitar eso. Sí quita pecados, pero excusas no. Ahora, entonces, ¿quién pudiera explicarme entonces otra vez, ya más completo, qué significa confesar los pecados a Dios? Vamos a ver. Reconocer nuestros errores. Ok, reconocer nuestros errores. Muy bien. Eso es confesar nuestros pecados a Dios. ¿Y qué más? Y aceptar que Él tiene razón. ¿Quién tiene razón? Dios. Exacto, que Dios tiene razón. Entonces, confesar es cuando yo me pongo de acuerdo con Dios que lo que está mal no se excusa, está mal, ¿ok? Entonces, si me enojé, entonces no puedo llegar donde Dios y decirle, tú sabes que siempre me provocan, estoy cansado con esa gente y por eso yo me enojé, eso no es confesar. Sí, yo le puedo decir, Señor, tú sabes cómo estas personas me enojan, tú lo sabes, pero yo he hecho mal, esta es mala actitud, no tengo excusa, está mal. Y ya con eso estamos confesando nuestros pecados a Dios y Él nos perdona. Así que guárdenlo esta información porque en algún momento se los voy a volver a preguntar. ¿Ok? Entonces, otra cosa que puede traer la oración es perdón de pecados, ¿verdad? En el caso de una persona que no conoce al Señor y se arrepiente y cree, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si es un creyente, entonces en realidad nosotros como creyentes cada día debemos de examinarnos y si hay algo que está mal y vemos claramente que está mal, entonces debemos de decirle a Dios, sí Señor, eso está mal, tengo que cambiarlo, lo reconozco, lo hice, está mal, lo reconozco. Ya con eso, Él promete que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que la oración puede sacarnos de la aflicción, la oración puede sanarnos, la oración puede perdonarnos. Ahora vamos a leer Santiago 5:16. ¿Quién le gustaría leer Santiago 5:16? Yo. Ok. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ok, aquí en el versículo 16, la primera cosa que vuelve a decir que puede producir la oración, ¿qué es? Confesar.
Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Pero, Ajá. ¿qué produce la oración? Aquí, según este Puede versículo, mucho. ok, esa es la segunda cosa que dice que aquí en este versículo, que la oración puede mucho, eso es una bendición, ¿verdad? Y antes de eso, ¿qué nos dice que puede producir? para que sean sanados. Exacto. Entonces, Ujú. a veces nosotros estamos enfermos espiritualmente o emocionalmente. Aquí nos da una salida, ¿cómo podríamos ser sanos espiritualmente? ¿Cuál es esa herramienta que Dios nos da aquí en el versículo 16? La oración del justo. Ajá, ok, exactamente. La oración del justo puede mucho. Eso nos puede ayudar a ser sanos nosotros y a que otros sean sanos. Bien, ¿y qué es una de las cosas que nos piden que hagamos en este versículo también para que seamos sanados? Perdonar unos a otros las ofensas. Bueno, sí, eso nos lo pide, eso nos lo dice la Biblia en otra parte, ¿verdad? Que tenemos que perdonarnos unos a otros y en la oración, cuando oréis, dice Jesús, perdonad si tenéis algo contra alguno, ¿verdad? Pero en este versículo, ¿qué es lo que dice? Este, Confesar nuestras Orar, ofensas orar ok, unos por otros. Ah, ok. Primero confesar nuestras ofensas. ¿Entre quiénes? unos a otros. Unos a otros. Entonces, aquí no está hablando de la misma confesión de Primera de Juan. Está hablando de otra confesión. Esta confesión es con quiénes? Con los con los hermanos. hermanos. Con los hermanos. Muy bien. ¿Cuándo es que hay que hacer esto? Es una buena pregunta. ¿Cuándo piensa usted Cuando, que... Ajá, sí, dígame, hermano. Cristina. cuando los hemos ofendido, Es correcto. Cuando hemos ofendido a alguien, entonces ir y confesarle a esa persona que hicimos mal, eso es una bendición para uno y para la persona. Recuerden que la mejor almohada es una conciencia tranquila. Así que entonces, esa es una ocasión cuando ofendemos a alguien. ¿Cuál sería otra ocasión en que podemos confesar nuestros pecados? Orar al Señor cuando nosotros cometemos errores. Ujú. Sí, eso hay que hacerlo, pero ¿cuál es otra ocasión en que debemos de confesar nuestros pecados unos a otros? ¿Cuál podría ser otra ocasión? Cuando le cuando, fallamos a Dios. Ajá, exactamente, cuando le fallamos a Dios. Véanlo así. Ok, hay una persona que tiene problemas con el carácter, ¿verdad? Y se lo confiesa a Dios, pero sigue con ese mal carácter, sigue con ese mal carácter. Esto le está fallando a Dios. Entonces, esta persona sí se lo está confesando a Dios, pero esta persona nota que necesita contarle a alguien, ¿ok? Entonces, ahí es cuando uno podría confesar las ofensas, no solo porque he ofendido, sino porque estoy teniendo un problema con mi vida espiritual y entonces, al tener ese problema con mi vida espiritual, tal vez si yo se lo confieso a un hermano, vea hermano, es que estoy teniendo problemas con mi carácter. Eso puede ayudarme a sanar. Pero mucho cuidado, ¿verdad? Porque hay gente muy chismosa, hay gente que va donde un hermano y le cuenta, hermano, vea, es que estoy teniendo problemas con mi carácter y, y, y viera que, pues se lo cuento para que usted ore. Eso es confesar nuestras ofensas unos a otros. Pero si ese hermano que lo escuchó eso es un chismoso y ese día le toca dar un testimonio en la iglesia o le toca predicar, es capaz que empiece a hablar de eso que le contó ese hermano y eso es algo incorrecto, ¿verdad? Aquí debe haber o sea, completa confianza. Por lo tanto, eso no se debe hacer con cualquier persona. No, no, podemos, no, no. Ajá. porque por eso están tal vez los ancianos de la iglesia,
Exacto. Exacto. Pero aún así, hay que tener cuidado. Porque aún a veces también los ancianos, o sea, es que el cargo, sí, debería ser personas maduras en la fe, pero no siempre, todos los pastores o los ancianos son maduros en la fe y a veces no saben manejar esto y hay pastores que lamentablemente cuando un hermano de la iglesia viene y le cuenta algo, eso sale el domingo en la mañana en el mensaje. Y eso es muy feo porque imagínense, la persona ahí le contó con confianza y viene el pastor y ahí lo comenta, como aquella persona, ¿verdad? Aquellos que se reunieron para, ya eso lo he contado varias veces, pero tal vez no todos lo han escuchado, de 4 personas que empezaron a confesar sus pecados. ¿Alguno no lo ha escuchado? Yo Yo no lo he no. escuchado. Ah, ok. ¿Quién lo ha escuchado? Yo, Diana. Ah, ok. ¿Usted lo ha escuchado? No, No, oh, ok. Ok, entonces, bueno, hermana Diana, hermana Cristina, ¿usted ha escuchado eso? No, yo tampoco. Tampoco. Hermano Agustín, ¿ha No, escuchado? señor, No, no. tampoco. Ok, quizás Walter sí, hermana Yancy sí, No, tal vez. señor. No, ok, perfecto. Bien, es que se reunieron esas 4 personas después de un servicio de la iglesia y les dijo, vea hermanos, es que yo tengo un problema, le dice uno a ellos. El problema es que después de el servicio de la iglesia, yo me fumo como 3, 5 hasta 10 cigarros. Y los otros hermanos hasta que se le salieron las cejas de la cara. ¡Ah! Hermano, ¿verdad? Pero él lo está contando, confesando su pecado, ¿verdad? Y el otro dijo, ay hermano, vieras que mi problema es que viera que después del servicio de la iglesia, yo me emborracho, yo tomo. Y los otros, ¡ah! Hermano, ¿cómo puede ser eso? Y, ¿verdad? Y el tercero dijo, hermanos, vea, mi problema, mi pecado es que yo soy un chichoso, dice. A cada rato me enojo. Y qué va, ni yo mismo me aguanto, dice. Y entonces todos volvieron a ver a la 4ª persona. Y entonces la 4ª persona dijo, yo sí no puedo confesar mi pecado, hermanos. Y ahí estuvo el vivo, ¿verdad? Escuchando los pecados de los demás. Y él diciendo ahora que él no puede decir su pecado. Pero hermanos, ya ve, los 3 aquí confesamos nuestro pecado. ¿Cómo usted no va a confesar su problema? No, no, hermano. Bueno, le insistieron tanto, que ya por último él les dijo, vea, es que mi problema es que yo soy chismoso y estoy deseando salir de aquí, les dice. Imagínense, qué torta se jalaron nosotros, ¿verdad? Bien, por eso uno aún a pastores o a líderes, uno tiene que tener mucho cuidado. No siempre se le debe confesar un pecado a una persona. Sabemos que no es para que la persona lo perdone a uno, ¿verdad? Porque lo único que puede perdonar es Dios. Esto es más bien, como dice la Biblia, sobrellevar las cargas unos a otros. Entonces, si uno tiene problemas, vuelvo otra vez con el ejemplo del mal carácter, y entonces yo voy de un hermano que yo sé que es un hermano fiel al Señor, que es un hermano que se deja guiar por la palabra de Dios, que es un hermano que ora, que no anda en chismes, y es un hermano que yo le puedo contar esto, entonces yo puedo ir donde ese hermano y decirle, vea hermano, estoy teniendo problemas con el carácter, usted puede orar por mí para que eso, el confesar este pecado de esta forma a este hermano, y el hermano al orar por esta situación es donde la Biblia dice, la oración del justo puede mucho, y eso me sana, porque no solo se lo estoy confesando a Dios, sino que en este caso, que el problema no cede, entonces confesándoselo a este hermano, entonces ya no voy a estar solo luchando con eso, sino que ese hermano va a orar conmigo sobre eso. ¿Entendimos? Sí, señor. ¿Alguna pregunta? No, señor. No. Bien, entonces la oración puede sacar de la aflicción, ¿verdad? La oración puede sanar a un enfermo. La oración puede producir sanidad
en nuestro ser, sanidad espiritual y emocional. La oración puede mucho, pero también la oración puede hacer cosas muy, muy, muy grandes. Pero antes de ver eso, vamos a tener otro tiempo de oración y voy a contar un testimonio. Hermana Laura, la esposa de don Mario, y sigamos orando por don Mario. Él está con la mano, esperamos que se está recuperando. Por momentos todo está bajo control y al finales de mayo va a volver otra vez al hospital para ver cómo sigue. Por el momento todo está normal, gracias a Dios, el dolor es casi nada y está tomando pastillas para el dolor. Y me está contando, hermana Laura, que quiere que yo cuente esto porque ella quisiera contarlo, pero como está por Facebook, entonces tendría que escribir mucho. Entonces me pidió que les contara que, bueno, el hecho de que don Mario esté incapacitado hace que no tengan ingresos. Y entonces, gracias a Dios, Dios puso en el corazón de una hermana de don Mario que se llama Melania en cubrir los gastos de los recibos y cosas como estas. Ella les pidió un presupuesto y gracias a Dios, Dios les proveyó por este medio. Entonces, estamos muy contentos que Dios les esté ayudando a ellos de esta forma. También, hermana, hermana Laura, sí, ella tenía que pagar un dinero hoy y se lo envió equivocadamente a otra persona. Y esa persona es una persona muy buena gente, acabamos de orar por ella, se llama Arely Zamora. Entonces, hermana Laura le explicó que es que ella se había equivocado, que ella se llamaba igual que a una amiga de ella, y la amiga le había dado mal el número, y entonces la señora, en lugar de devolverle la plata, le dio más de lo que hermana Laura le había dado. Entonces, vemos cómo Dios les proveyó, y damos gracias a Dios por ellos y por esto. Y oremos para que Dios les supla las otras cosas que les faltan, por favor. También ayer, Johnny, Candy y yo andábamos como a 3 kilómetros de la casa y nos ocurrió una emergencia tremenda, pero estábamos en un lugar muy solitario. Ahí oramos en la acera y le pedimos a Dios que nos ayudara. Y entonces Johnny se iba a venir corriendo para traer el carro. Entonces fue corriendo, pero había un taxi ahí parado. Y yo le dije, Johnny, que dígale al taxi, pero el taxi está parado. Quién sabe dónde estaría el taxista, pero en ese momento que Johnny iba corriendo, salió el taxista y se iba a montar. Y Johnny le dijo que si lo podía traer, pero el problema es que estaba sin mascarilla. El señor le dijo, no, sí, claro, vamos, yo lo llevo. Y yo le dije, Johnny, dígale que nos lleve a nosotros de una vez. Y entonces a los tres y a Puffy, el perrito nos llevó sin mascarilla. Para nosotros fue un milagro increíble, increíble, porque ahí no pasan taxis, y era una emergencia, algo que necesitamos estar ya en la casa, y gloria a Dios, lo logramos. Dios tuvo esa misericordia de ayudarnos a que el taxista saliera en ese momento, que tuviera ahí apagado el taxi, saliera en ese momento y tuviera la gentileza de llevarnos aún sin mascarilla por la emergencia que teníamos. Entonces, doy gracias a Dios porque ahí es donde uno ve la mano de Dios protegiéndonos, ¿verdad? Y ayudándonos en su grande misericordia. Glorificamos a Dios por eso. Bien, si hay otro testimonio, pueden contarlo en este momento, o si tienen alguna petición, ya oré por varias, así que entonces, Don Johnny, sí, Vivi me dijo que oraran por ella porque ella no está bien de salud. Viviana. ok, sí. Por cierto que vamos a orar también por Vivian de Paraíso, que en la casa están con COVID. Ok, bien. ¿Hay otra petición? Sí, yo tengo una petición. Ajá, Diana. Yo
pido que oren por mí, ¿verdad? Para que sea Dios dándome un trabajo para ayudarle a Ever. Ok, claro. Muy bien. Ok. Hermano Johnny, Sí, eh, hermano. Ujú. nosotros pedimos oración, bueno, una especial que tenemos doña Ruth y yo, y por Eileen y Ronald que andan pues fuera del país para que Dios los guarde en estos días que tienen que estar fuera del país. Y también hay un muchacho, amigo o conocido mío, se llama Wilson. Él Ajá. está pidiendo que lo pongamos en oración porque tiene un problemita en los riñones y algo le está afectando en cuanto en las manos o algo, y el doctor le dice que pues que hay algo grave ahí, y hasta le dijo que puede perder alguno Eh, de estos miembros. Entonces, está muy usado, pero oración por eso. ok, Él se llama Wilson y pide oración por sanidad, que Dios correcto. haga su voluntad en su cuerpo. Muy bien. Oramos. Entonces, Señor, te damos gracias porque acudimos a ti, Señor, nuevamente, dándote gracias por la provisión que le has dado a don Mario y a doña Laura, Señor. Gracias también por la solución de ese dinero que se depositó mal. Gracias porque la mano de don Mario se está sanando. Quisiéramos pedirte que en tu grande misericordia él pueda recuperar 100% la mano, Señor. También, Señor, te rogamos por Viviana, Amén. que la sanes, por favor, en tu grande misericordia. También te pedimos por Vivian y su familia, que hay COVID en la casa. También que los sanes y que les dé leve, Señor, en tu grande misericordia, te lo rogamos. También por Diana, que le proveas un trabajo, y a Ever también un mejor trabajo, Señor. Por favor, ayúdalos. También por la petición especial de don Agustín y hermana Ruth. Tú la conoces, Señor. Respóndeles esta petición y que guardes a Eileen y a Ronald que andan fuera del país, que los protejas, a sus hijos también y los libres del mal, y toda situación del trabajo también se les resuelva, Señor. También te rogamos por Wilson, que le sanes esos riñones, que si él te Amén. conoce pueda confiar en ti, Señor, totalmente. Si no te conoce, que pueda conocerte a través de tu hijo. Por favor, Amén. el doctor dijo que las manos de él, los riñones le están repercutiendo, que parece que es algo serio. Entonces te rogamos misericordia, ayuda y sanidad. Te pedimos por nuestro país, Señor, sácanos de esta Amén. pandemia, Señor, sácanos de esta cuarentena. Te rogamos por la empresa donde Luis Fernando trabaja, que tú proveas por las otras empresas, otros hermanos, Señor, por nuestro Amén. país, por Honduras y por el resto del mundo, que extiendas tu misericordia, más personas te conozcan y tú nos proveas y nos Amén. libres del mal. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero Amén. recordar, amén, Amén. quiero recordarles que si Dios quiere mañana a las 8 de la noche tenemos el estudio de Apocalipsis tomo 3, lección 2. Por favor, si usted no ha terminado la lección 2, termínela. Y los que ya terminaron la lección 2 pueden empezar con la lección 3, que la lección 3, si Dios quiere, va a ser para de mañana en 8. Mañana a las 8 de la noche nos reunimos, estamos en una gran aventura con el libro de Apocalipsis. Es una bendición que tenemos y que debemos de aprovechar. El domingo a las 11 hay capacitación para maestras de 11 a 11:45 con hermana Maricruz. Y a las 12 del mediodía va a haber la clase para los niños hasta como las 12:25. Y a las 12:30 la predicación, si Dios lo permite, 12:30 del mediodía. Y el lunes, si Dios quiere, tenemos la oración de 4 a 6:50. Enviamos las peticiones y cada uno a partir de las 7 horas en su casa. Muy bien. Ahora sí, continuamos.
Vamos a leer Santiago 5:17. ¿Quién desea leerlo? Yo, Ok, bien. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Cómo era Elías según este versículo? Era No un sé. hombre sujeto Ajá, muy a bien. pasiones semejantes a las nuestras. Es correcto, así era Elías. Era igual que nosotros. Es increíble, ¿verdad? Porque este es uno de los siervos preferidos de Dios. Digo eso porque hay mínimo 3 siervos que son como Elías. Bueno, el mismo Elías, ¿verdad? Es uno. Eliseo es el otro que es como Elías. Y hay un tercer personaje en la Biblia que es como Elías. ¿Quién es? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Por eso yo pienso que este es un personaje de los preferidos de Dios, puesto que 3 veces aparece. Y no solo eso, hermanos, sino que Dios promete al final de Malaquías que antes de que venga el día de él, yo os enviaré al profeta Elías. Así termina el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Entonces, son por lo menos 3 personajes, quizás 4, que son parecidos, y esa es la razón por la que yo digo eso, que es uno de los personajes preferidos de Dios, la forma de ser ellos, a tal punto que para Jesús, ¿quién es el profeta más grande que ha habido aquí en la tierra? Juan el Bautista. Juan el Bautista, exactamente. Oiga, y Juan el Bautista nunca hizo un milagro, ni un milagro hizo. Pero Jesús dijo que entre los nacidos de mujer no hay un profeta mayor que Juan el Bautista. Pero en el reino de los cielos, el más pequeño es más grande que él. Bien, entonces este Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué significará eso? Que era igual que Que sufren, nosotros. Ajá, era igual que nosotros, ¿sí? que tienen las Ajá, mismas contradicciones, tienen las mismas tentaciones, tienen los mismos sufrimientos que uno. exacto. ¿Recuerdan cuando? Porque Elías sí era un hombre, bueno, impresionante, ¿verdad? Cuando retó a los profetas de Baal y él oró y fuego descendió del cielo y luego corrió más rápido que los caballos hundió el rey Acab. Llegó primero Elías. Sin embargo, el día siguiente, la esposa de Acab le dijo a Elías que ella lo iba a matar. ¿Qué hizo Elías cuando escuchó eso? Huyó y se escondió en la cueva. Exactamente. ¿Qué le pidió a Dios en la cueva? Que él Que quería lo morir, mataron. algo así. Exacto, que le quitara la vida, ¿verdad? ¿Por qué quería que le quitaran la vida? Porque tenía miedo. Ajá. ¿Y qué le iban a hacer a él? ¿Qué es lo que iba a hacer Jezabel, que era la esposa de Acab? Porque lo iban a matar. Lo Ah, amenazaron de muerte. exacto. Entonces, él quería que Dios lo matara para que no lo mataran. Un poco contradictorio, ¿verdad? Cuando él estuvo, hermanos, en esa cueva, él le dijo a Dios que solo él había quedado como un profeta de Dios en Israel. ¿Y cuál fue la divina respuesta? ¿Alguien Yo se le, recuerda? Ajá, sí, diga, yo, hermano. bueno, yo recuerdo algo que Dios le dijo que ungiera a varios, entonces para que hubieran más, o algo así, ¿no? Sí, esa fue una misión que Dios le dio, que ungiera a 3 personas, pero la respuesta fue otra, ¿verdad? Dios le dijo que ungiera, creo que era a un hombre para que fuera rey, creo que era Jehú en Siria, a otro hombre para que fuera, creo que rey en Israel, creo que era Jehú,
y a Eliseo para que tomara el lugar de él. Así es como Dios le dijo eso que acaba de mencionar la hermana Cristina. Pero la respuesta a esto que les acabo de decir, ¿alguien se acuerda? Cuando él dice, solo yo he quedado como profeta de Jehová. ¿Cuál fue la divina respuesta? Ok, lo mejor es que ustedes lo encuentren. Vamos a buscarlo en la Biblia. Y ustedes, buscándolo en la Biblia, me van a decir la respuesta. Más fácil es que yo se los diga, ¿no? En Primera Reyes 17:8. ¿Qué le dice ahí en 1 Reyes 17:8, hermano? Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sureta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ujú. Sí, muy bien. De hecho, Jesús usó eso para reprochárselo a los israelitas, porque él le dijo, había muchas viudas en el tiempo de Elías, pero en Israel, pero Elías fue enviado a una viuda de Sarepta de Sidón, que es un país extranjero, porque los israelitas generalmente rechazaban a sus profetas, pero no, todavía no es la respuesta. Vamos a ver si encuentro dónde es que está la respuesta para que ustedes la lean y así entonces me digan. Estoy buscando en el libro de Romanos. También está en Reyes. Así que entonces vamos a ver. Vamos a buscar. Ok, ya lo encontré. Romanos 11, versículo 2 al 4. A ver quién no quiere leer. Romanos 11, versículo 2 al 4. ¿Quién quiere leerlo? Por favor. Yo. Ok. Bien, hermanos, los que gusten, a partir de mañana, tratar de salir para que no se vean solo muñequitos, que nos veamos. Les invito. Siento que es más bonito para la iglesia que salgamos, pero queda a discreción. Nada más, entre más lo hicieran, siento que sería mejor. Ok, léalo, hermana Rosy. 2, Romanos, ¿verdad? sí, 11 del 2 al 4. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Cuál es la divina respuesta entonces? Hermanos. Que, no, Que Dios lo va a que defender. reservó Ok, que vamos. 7,000 hombres no habían doblado rodillas Ok, delante de Baal, que no muy bien. habían adorado al ídolo, digamos. Es correcto, es correcto. Y don Agustín, ¿qué nos compartió? No, que Dios lo tenía esos 7,000 hombres para defenderlo a él también. Ok, en realidad, quizás no para defenderlo, pero ¿qué pensaba Elías? Que Que estaba Dios, solo. que estaba solo. Ok, ¿cuántas veces nos sentimos nosotros lo mismo, verdad? Nos sentimos que estamos solos, que solo nosotros hacemos las cosas y a veces podemos sentir eso y vemos cómo Dios le aclara a Elías que no era así, que Dios tenía 7,000 hombres en Israel
que no habían adorado a Baal. Eso nos muestra que Elías era muy semejante a nosotros. ¿Sí, hermano Walter? Eso nos pones acá, nos pone Paola acá, Facebook, Ajá. que habían 7,000 que no habían doblado sus rodillas a Baal. Es correcto, es Y, correcto. y también doña Vivian Gómez Ajá, sí. pone una acción de gracias. Dios es bueno. El lunes 1 de mayo, Mati con Ajá. sus primos jugando, dice, tuvo un accidente. Ok. Un resorte del trampolín se soltó y le dio entre el labio y la barbilla. Oye, Dos puntadas por fuera y una por dentro. Dice, y una, dos puntadas por fuera y una adentro de la boca. Además, perdió un diente, dice. Doy gracias a Dios porque protegió sus ojitos, amén. porque el diente era de leche y no, Oh, y no era permanente. gloria a Dios. Además, dice, además le sanó muy bien, dice, y Mati fue muy valiente. Amén. Gloria a Dios por la misericordia de Dios. Señor, te damos gracias por esta protección que le diste a Mati. Gracias porque él está mejor y el diente que perdió fue uno de leche y también le cubriste los ojos. Gracias por protegerlo porque él está mejor y por el valor que le diste. Te damos gloria y te damos honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, eso nos muestra, sí, que sí, Elías era muy semejante a nosotros, ¿verdad? A veces un poquito que tal vez nos quejamos o tal vez que nos sentimos como decepcionados y vemos la respuesta que Dios le da. Así que Elías no era un super santo, ¿verdad? A la mayoría de las personas piensan, por ejemplo, que los apóstoles eran tan santos que los ponen en las vitrinas de las iglesias, ¿verdad? Y ahí cuando entra el sol, se ven los de diferentes colores, y que son personas como santas, que nunca hicieron nada malo. Totalmente contrario a lo que la Biblia dice. Usted lee los 4 evangelios y aún el libro de Hechos, y lo que nos muestra es la grandeza de Cristo y los errores de los discípulos. Y Cristo, de una u otra forma, enseñándoles y corrigiéndoles como lo hace con nosotros hoy día. Así que ellos no son superhombres. El que es super, ¿quién es? Jesús. Es Jesús, exactamente. Él sí es super. Pero los demás, aún los grandes siervos de Dios, eran, como lo vemos aquí en el libro de Santiago, somos semejantes. Vea qué interesante, hermanos, me recuerda este mismo Santiago. ¿Quién era Santiago? ¿Alguien recuerda? Hermano de Jesús, exacto. Él se convirtió hasta que Jesús resucitó. Seguramente él estaba comiendo y en eso le apareció Jesús resucitado. Seguro se le cayó el pan y el vaso de barro se le cayó el agua donde vio al hermano ahí resucitados. Me imagino que a Jacobo se le paró la peluca, como dicen, ¿verdad? Asustado, pero ¿cómo puede ser esto? Pero ese día él se dio cuenta que aquel hermano que él seguramente le tuvo mucha envidia y que a veces pensó que estaba loco y que no le creía, que realmente era el Hijo de Dios y se convirtió. Y ya en Hechos 2, ya Santiago está orando ahí con los discípulos. En Hechos capítulo 1, ya nos dice que los discípulos estaban orando y ahí estaba María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús estaban orando. Quiere decir que los hermanos de Jesús también se convirtieron. Este era Santiago, que se convirtió en el pastor de la iglesia, de la primera iglesia en Jerusalén. Después de Pedro, el que quedó a cargo fue Santiago, y él en Hechos 15 es como el moderador de ese concilio para saber si debían de guardar los gentiles la ley como los judíos o no. Él es el moderador, ahí hay ancianos, ahí hay apóstoles, ahí está Pablo y Bernabé, y traen un problema que los fariseos habían metido dentro de los cristianos, y este hombre
lo resuelve con la ayuda del Espíritu Santo y los apóstoles y los ancianos y toman una decisión que les ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponeros otra carga más que estas cosas necesarias, y le da unos pautas ahí que algunas tienen que ver con los judíos. Así, este hombre, como era un judío y pastoreaba judíos, él siempre trató de cuidar a los judíos sin torcer la verdad. Así es como aparece en el libro de Hechos este hermano de Jesús. Y un día, hermana Cristina, ya casi le vamos a atender con su mano levantada. Un día los judíos lo llevaron al templo y le dijeron que negara a Jesús, y él dijo que no lo podía negar. Parece que lo tiraron al suelo y le quebrantaron la cabeza con un mazo, y así él dio su vida por Jesucristo. Ahora, les cuento todo esto por este gran hombre de Dios, porque a mí me sorprende lo que él mismo dice en Santiago capítulo 3, versículo 2. Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Oiga, él se incluye. Era un hombre como nosotros también, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Usted es un creyente? ¿Ha ofendido a alguien? No está solo. Mira, aún este gran hombre de Dios, Jacobo, Santiago, que se parece que significa San Jacobo, este hombre, él mismo reconoce que todos, muchas veces, dice, todos ofendemos muchas veces. Bien, entonces, estos hombres son como nosotros. El que es diferente es Dios y su Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo. ¿Sí, hermana Cristina? Sino que a mí me llama mucho la atención esto de Elías. Sí, que se ve que no es un superhombre, como usted dice, que es como nosotros, porque él viendo, cuando él oró, ¿verdad? Viendo el poder de Dios de quitar la lluvia durante 3 años y medio. Ajá. Y después él vuelve a orar y llueve. Él viendo Ujú. ese poder. Ajá. Y alguien le dice que lo va a matar. Dice, lleno de miedo, y se fue a esconder. Sí. Entonces, no era un así como un superhéroe, que no, a mí no me da miedo, ve todo lo que Dios ve. Él tuvo miedo, igual que nosotros cuando creemos en Dios, sabemos de su poder, pero enfrentamos una situación dura y nos da miedo. Exacto, y quizás hasta después de una gran victoria, ¿verdad? Tal vez Ajá. una gran victoria y uno está inflado de alegría y viene nada más el diablo con un alfiler y nos pincha. Y es que se va uno como una bomba, ¿verdad? Eso de inflar, todo desanimado. Bien, así nos pasa. Pues de hecho, así era Pablo, ¿verdad? Pablo tuvo una visión que guardó por, ¿qué? 14 años, no me acuerdo, 12 años. La guardó, y él dice que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. O sea, él se inflaba y venía Satanás con ese aguijón y lo desinflaba, ¿verdad? Un mensajero de Satanás que me abofetee, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, hermanos, somos igual de débiles que ellos, pero el poder está en Dios, en su gracia, en su Hijo, en su Espíritu Santo, en su palabra. Y como dijo Pablo mismo, Pablo mismo dijo que Dios había usado a los apóstoles, pero que esos apóstoles, lo que hayan sido en otro tiempo, a mí nada me importa, dice él en el libro Gálatas. Oiga, ¿qué palabra dice? El que usó a Pedro para predicar el evangelio a los de la circuncisión, que son los judíos, me usará a mí para predicar el evangelio a los de la incircuncisión, que son nosotros los gentiles. No hay diferencia. Es Dios el que hace la diferencia. No es Pedro, ni es Pablo, ni usted, ni yo, ni Elías. Es Dios. Y lo que puede lograr la oración como esta de Elías, y es interesante, ¿qué le recuerdan a ustedes? Santiago 5, 17 y 18, donde ya leímos el 17 y el 18, y dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia,
y la tierra produjo su fruto. ¿Qué les recuerda esto a ustedes de Apocalipsis? Con los testigos, Ajá, ¿qué pasó con los testigos? que ellos también tenían poder para que no lloviera Exacto, o para que lloviera. exacto. Y ellos hacen. ¿Cuánto tiempo va a durar el ministerio de los dos testigos? 3 años y 3 medio, años y medio. Exacto. al igual que aquí en la lluvia, exacto. sin lluvia. Exacto. ¿Y qué van a hacer ellos con el cielo esos 3 años y medio? Cerrarlo para que no Cerrarlo, igual llueva. que Elías, igual que Elías. Amén. ¿Verdad? Ujú. 3 años y medio. Ujú. Todo el tiempo que ellos van a estar predicando, el cielo va a estar cerrado. Qué interesante, ¿verdad? Sí, Bien, amén. sí. Ahora, no es que usted, otra vez, volvámonos a lo del superhombre o superhéroe. No es que usted es un superhombre y entonces le voy a pedir a Dios que no llueva mañana. No, hermanos, eso no es lo que consigue la verdadera oración. ¿Sabe por qué Elías le pidió a Dios que no lloviera por 3 años y medio? ¿Alguien sabe por qué? Porque Dios se lo mandó. Es Es Dios correcto. que lo hace. Ujú. Es correcto, no es una idea de Elías. Y no es que a usted se le ocurre una idea y entonces Dios tiene que, tengo que confirmar esa idea de este hermanito, de Johnny. Mira, se le ocurrió esto, entonces no, yo tengo que hacer lo que él dice. No es eso, no. Es que hay que saber qué es lo que Dios quiere, entonces pedírselo. Eso es lo que logra la verdadera fe. Inclusive cuando Elías pidió que descendiera fuego del cielo, cuando él oró, le dijo a Dios, Señor, he hecho lo que tú me dijiste que hiciera. Ahora responde con fuego. Así que no fue una idea de Elías. No es que Elías se le ocurrió retar así a los Baales con orgullo y que por último entonces, ahí que Dios me ayude, porque qué torta, él tiene que responderme porque se me ocurrió esto. No, fue idea de Dios. La fe es idea de Dios. Y las grandes cosas que podemos hacer por medio de la fe tienen que ser las grandes ideas y planes y propósitos de Dios. Puede ser grandísimo como esto que Elías hizo. Amén. 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 Grandísimo como mover una Amén. montaña. Esa es la idea de la fe. Pero no es de lo que usted quiera, ¿verdad? Como en una iglesia que en la plataforma estaba un carro último modelo y en el otro lado, no sé si era otro carro o una moto, según ellos para mostrar cómo Dios los prosperaba. No, hermanos, lo que logra la fe no es lo que yo quiero, es lo que quien quiere, lo que logra la Dios. fe, lo que Dios quiere. Usted lee Hebreos 11, Hebreos 11 son las cosas que Dios quiso que ocurrieran y entonces les dio la fe a los hombres para lograrlas. Eso es lo que logra la oración. Logra grandes cosas, las grandes cosas de Dios pueden parecer muy pequeñas, pero luego se convierten en grandes cuando son de Dios, como aquel hombre que estaba en una montaña y él le había pedido a Dios, Señor, dame el privilegio de poder ganar a un judío para ti. Solo en una montaña vivía cuando llegó un señor llamado Richard, llegó donde él y este hombre le predicó el evangelio y este Richard era un judío y se convirtió y él se llama Richard Gunrand. Él hizo un ministerio que se llama La Voz de los Mártires. Ese ministerio todavía existe, pero aquel hombre le había rogado a Dios ganar a un judío para Cristo y Dios le concedió eso. Y ese hombre, Richard Gunrand, es un hombre que ayudó mucho a la iglesia perseguida, especialmente en el tiempo cuando el comunismo tenía control allá en Europa y sufrió mucho por la causa de Cristo, su esposa también, lo pudieron soportar, gracias a Dios, aunque quedaron muy lastimados, pero el Señor les dio la victoria. En el libro La evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell, ahí Josh McDowell dice que
Richard Gurran es el Pablo de los tiempos modernos. Muy bien. Vamos a leer ahora Santiago 5, 19 y 20. Otra persona que quiera leer. Santiago 5, 19 y 20. Es que no, así todo, no, hermanos, porque ya no sabemos aquí. Ok, gracias. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que haga volver al pecador de su error, de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bien, eso es una gran cosa que podemos lograr, hacer que pecadores se vuelvan al Señor, pecadores que quizás están dentro de la iglesia, en este caso de Santiago, al decir hermanos, quizás se refiere así por ser judíos, porque era una carta primeramente para los judíos, por eso dice las 12 tribus que están esparcidas. Es una carta también para nosotros hoy día, por supuesto, pero primeramente y originalmente fue hecha para los judíos que estaban dispersos. Y tal vez al decir el hermanos, se refiere a hermanos porque son hermanos en la carne en cuanto a país, en cuanto a nacionalidad. Y tal vez hasta están dentro del cristianismo, pero realmente se han apartado de la verdad, realmente no conocen al Señor, y entonces dice que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso sería una bendición y un privilegio que Dios le use a usted o a mí para que un pecador se arrepienta y reciba el perdón de los pecados. Amén. Amén. Algo más que queramos agregar, hermanos, porque aquí ya prácticamente terminamos este capítulo 5 de Santiago. La oración quita la aflicción. La oración puede sanar. La oración puede traer perdón de pecados. La oración puede traer sanidad espiritual y emocional. La oración del justo puede mucho. La oración puede hacer grandes cosas. Esas grandes cosas que Dios quiere que nosotros hagamos y que es su plan hacerlas, que en el caso de Elías una de ellas era cerrar el cielo y también hacer que lloviera. ¿Alguna pregunta o algo más que queramos agregar a estas cosas que hemos visto? Sí, hermana, doña Rosy. No, que hay hermana personas Yancy. que dicen, ¿para qué hablarle a esa persona que se extrapola el espino? ¿Cómo Ya para se qué? extravió, no quiere. No se le entendió muy bien, hermana Yancy. Entonces, siempre uno debe de insistir y tratar de que esa persona pues, se vuelva Ok, ya entendí, sí, ya entendí. Bueno, sí, es cierto. Hasta de que hable a doña Rosy. No, pero ya entendí lo que dijo, que le insistamos a una persona, ¿verdad? Porque a veces hay gente que ya no quiere insistir. Y yo creo que sí, es cierto, hay que insistirle, pero también hasta cierto punto, ¿verdad? Porque a veces podemos estar gastando el tiempo en gente que no quiere cuando hay gente que quiere. Porque, por ejemplo, el mismo Pablo, cuando vio que los judíos no querían, él más bien se sacudió las sandalias y él entonces se fue a los gentiles. Y él dijo, ellos me oirán. Entonces, sí, hay que insistir, pero hasta cierto punto. Porque algunos piensan que una de las tácticas del enemigo es que invirtamos el tiempo en gente que no quiere para que no tengamos tiempo para la gente que realmente quiere. Bien. ¿Algo más? Doña Rosa, ¿usted iba a decir algo? Bueno, yo creo que tenemos que, cuando nosotros vamos visitando, ¿verdad? De casa en casa, hay veces nosotros no dejamos casa, ¿verdad?
una o brincarse a la otra. Siempre vamos visitando casa por casa, no dejando ninguna, porque es necesario no menospreciar a nadie, ¿verdad? Claro. Sino que tenemos que siempre hablarle de la salvación, de lo que Jesucristo vino a hacer y de ese amor tan grande que el Padre ha tenido para con nosotros, que siendo aún pecadores, Dios mandó a su Hijo para que tuviéramos salvación, ¿verdad? Para que todo aquel que cree en el Señor no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, tenemos todavía Cristo no ha venido, ¿verdad? Y entonces tenemos la opción de seguir, ¿verdad? Trabajando y porque cuando Él venga, pues ya todo esto terminará y quedará la tribulación o la gran tribulación, ¿verdad? Entonces, los que se puedan salvar en este tiempo, que es el tiempo que tenemos, que Dios nos ha dado de la gracia, ¿verdad? Sería mucho, mucho mejor que tal vez esperar un tiempo donde lo van a martirizar, como dicen, lo van a maltratar. Es cierto. Amén. Amén. Bien, ¿algún otro comentario o alguna otra pregunta? Vamos a orar. Gracias, Señor, por este. Jefe, Sí, hermano Walter. doña Laura da una acción de gracias de su hija María Laura, que le dio COVID. Nada más le dio una fuerte gripe, pero que por la misericordia de Dios, dice, estos, para ver, la misericordia de él, dice, bueno, ya todo se recuperó, Amén. ¿verdad? Ok. Y después comenta acá que dice que creo que sin esa comunicación con Dios, oración, qué difícil sería vivir el día a día sin esa fe que da la palabra a través de la oración. Así es. Amén. ¿Verdad? Es cierto. Toda la razón, claro. Amén. Jefe, y para que Sí. pueda orar por mi familia, Claro. por toda mi familia, por salud y protección, que Dios nos guarde, y también pues por la familia de uno de los maestros donde estudia Judith, que se murió ayer. No sé si Se lo vieron por la murió. noticia. Sí, el COVID. Sí, estuvimos orando por él, claro. Qué Sí. triste. Sí. Y entonces por la familia que le dé por fortaleza y paz. Claro. ¿Verdad? Y Dios pues tenga misericordia también de Costa Rica, porque esto va en aumento más todavía. Sí, es verdad. Amén. Claro que sí. Amén. Señor, muchas gracias porque vemos tu grande misericordia, Señor. Te damos gracias por que el COVID le dio leve a María Laura. Gracias por tu grande misericordia. Y te rogamos, Señor, por esta familia de este profesor. Padre, que los consueles, que les ayudes, que tengas misericordia en nuestro país también, que nos saques de esta pandemia y la cuarentena. Ayuda a mi hermano Walter también, sánale. Sí, gracias porque su esposa está bien, síguele sanando y bendiciendo. Ponemos a Walter en tus manos, a Jordi, a Carla, a Judith, también a Griselda, la ponemos en tus manos, a la mamá de Walter y a la mamá de hermana Laura y al resto familiares, Señor, los ponemos en tus manos, ayúdales en todas sus necesidades. Gracias por este tiempo que nos has dado, gracias por tu palabra y gracias por el tiempo que nos das para poder hablar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, es una bendición. Gracias por el apoyo de estar aquí. Es de verdad que nos alegra mucho. Y mañana nos vemos, si Dios quiere, en el tiempo del estudio de Apocalipsis. Que Dios les bendiga a todos grandemente. Buenas Amén, noches. igualmente. Amén. Buenas Amén. noches a Buenas todos. noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches.